Si bien yo les hablaba que es necesario tener en cuenta las fases o en qué fase se encuentra mi usuario, la persona que yo voy a evaluar. Y para yo poder saber en qué fase está, yo necesito evaluarlo, evaluar su condición física. Y las pautas principales para evaluar la condición física dependen exclusivamente de unos parámetros esenciales, como lo son aplicarle un consentimiento informado a un usuario en el caso de ser mayor de edad, en el caso de ser menor de edad, ese usuario debe tener un consentimiento por parte de un mayor de edad, de su familiar, de su papá, su mamá, etcétera. Por lo tanto, yo le aplico un consentimiento informado donde yo le voy a explicar cada una de las pruebas que le voy a realizar, cuál es el objetivo de hacerle esa evaluación y demás. Para continuar haciéndole una anamnesis, conociéndolo a nivel personal, sus datos personales, antecedentes personales y antecedentes familiares, para así poder aplicar entonces unos cuestionarios de estratificación del riesgo, como el de la AJA, cuestionario de preparticipación para la actividad, como lo es el PAR-Q. Entonces ahí es donde yo puedo comprender cómo está el riesgo de mi usuario. Si bien lo veíamos anteriormente, yo puedo decir que mi usuario se encuentra en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, dependiendo de sus antecedentes familiares, antecedentes personales. Por lo tanto, cuando yo tengo un usuario que tiene un solo factor de riesgo, yo puedo decir que tiene un riesgo bajo. Si mi usuario tiene uno o dos factores de riesgo, puedo decir que es moderado. Es más, si mi usuario tiene dos o tres o más factores de riesgo y además tiene síntomas, tiene un factor de riesgo alto, un riesgo alto. Por lo tanto, entonces, es donde yo puedo decir, bueno, si mi usuario tiene un síntoma y tiene un riesgo alto, yo no le puedo realizar una rutina de ejercicio, hacerle un seguimiento a los ejercicios, porque primero él debe ser visto por medicina especializada y es el médico quien me va a autorizar y me va a ordenar qué puede hacer y qué no puede hacer. Porque si yo lo hago arbitrariamente, lo que voy a poder ocasionar son efectos adversos o alguna consecuencia en la salud de mi usuario. Entonces, cuando ya yo aplico todo eso y le aplico pruebas, le aplico test y demás, entonces ya yo entiendo cuál es el objetivo de él, cuál es el objetivo que yo planteo y qué es lo que yo quiero con mi usuario. Y entonces, cuando yo le aplico el cuestionario de comportamiento, de etapas de comportamiento frente a la actividad de Prochaska y de Clemente. Entonces, cuando yo digo, mi usuario está en precontemplación, está en la fase de contemplación, está en fase de mantenimiento, acción, está en recaída. Entonces, dependiendo de todo ese proceso evaluativo que yo le hago de su condición física, es cuando yo voy a comprender en qué fase está. Si realiza actividad física o no, cuando dejó de hacer actividad física. Entonces es donde juega un papel primordial para yo evaluar nivel de actividad física. Entonces, cuando uno evalúa nivel de actividad física, entonces empieza a decir, era inactivo, tiene comportamientos sedentarios, es una persona que permanece 4 horas continuas en la misma posición, es una persona que se alimenta de manera inadecuada. Entonces empiezo yo a jugar con todo ese contexto de mi usuario y con todas esas características para yo prescribir el ejercicio. Entonces, yo necesito periodizar la fuerza y para yo periodizarla yo necesito saber unos pasos también. Entonces, primero, cuando yo hablo de la fase de adaptación, estoy hablando de esa adaptación progresiva que tiene el músculo esquelético y especial la inserción muscular en los huesos con el objetivo de soportar con mayor facilidad las cargas, ya sean cada vez más pesadas durante las fases del entrenamiento. La fase de adaptación tiene también un propósito, desarrollar resistencia cardiorrespiratoria, desarrollar la fuerza a nivel general y en esta también se debe aplicar el test de la resistencia máxima. Encontramos también una fase de hipertrofia. En el deporte es específicamente muy importante tener en cuenta que el objetivo es aumentar el tamaño de las fibras musculares, de los músculos principales, los motores primarios. En el mundo del fitness es muchísimo mejor tener una masa muscular notable, activa y sin grasa que un cuerpo corpulento. Es algo que yo siempre he dicho.
De nada me sirve tener una excelente masa muscular, una exagerada masa muscular, si yo no tengo una buena capacidad cardiorrespiratoria. Por eso no es tan importante solamente hipertrofiar el músculo, es importante tener una excelente condición física a nivel general. Entonces, de nada me sirve tener una excesiva masa muscular si yo no aguanto media hora, 15 minutos realizando una actividad de alta intensidad. Entonces, cuanto más activa sea la masa muscular, mayor será la fuerza, ya que depende de la densidad y del diámetro de los músculos. Esto lo dice el autor de la periodización de la fuerza, que es Tudor Bomba. La hipertrofia provoca elevados cambios químicos en los músculos. ¿Por qué? Porque es que esta activa la contracción de los filamentos de miocina y esto nos permite desarrollar la masa muscular. Cuando uno habla de una fuerza máxima, uno está hablando el tope, el 100%, el máximo, el límite. Y es importante la fuerza máxima en el desarrollo de la fuerza deportiva específica. Pero, ¿qué es importante en realidad? Es muchísimo más importante poder decir, bueno, ¿cómo voy a evaluar la fuerza? ¿Cómo la periodizo? ¿Cómo la dosifico? Entonces existen dos métodos, como ya se los había explicado también, un método directo y un método indirecto. El método directo a veces resulta ser subjetivo. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a una persona, bueno, vamos a ver tú cuánto crees que puedes levantar de peso o de carga. Y esa persona me va a decir, puedo levantar 30 kilos. Pero resulta que cuando yo le aplico el método indirecto, esa persona puede con 50 kilos. Entonces es subjetivo. Eso yo lo puedo hacer, es una sola repetición máxima y ya, y yo con eso me baso. Pero si yo tengo un método indirecto, el cual me va a dar de manera objetiva y yo lo quiero hacer personalizado, individualizado para ese usuario, es muchísimo mejor el indirecto. Entonces, Brisky y Vladi, dos autores específicos, formularon hicieron unos métodos específicos para evaluar y poder encontrar el porcentaje máximo, el 100% de la fuerza de cada usuario. Entonces, Bruschi establece una fórmula con una constante y Vladi establece otra fórmula con otra constante. Entonces, Bruschi, ¿qué dice? Bruschi que dice que si él ha levantado un peso y ha realizado menos de 10 repeticiones hasta el fallo, es decir, hasta el tope, hasta el límite, entonces utilizan la fórmula de él. Pero si el usuario realiza más de 10 repeticiones hasta el límite con la carga, entonces utilizan la fórmula de Brady, como se los había explicado anteriormente. Entonces observamos acá. Entonces, yo tengo una constante y mi usuario me levantó 10 kilos y me levantó esos 10 kilos realizando 8 repeticiones. Entonces, yo utilizo la primera, que es la de Gruisky. Entonces, ahí donde dice peso levantado, por ejemplo, yo coloco 10 kilos, la constante y el número de repeticiones, en ese caso que fueron 8. Bien. Pero si por el contrario el usuario realiza más de 10 repeticiones, realiza 11, 12, utilizamos la fórmula de Brady, que es la de abajo. Entonces, igual, yo coloco acá, peso levantado, si me levantó 10 kilos, pero me hizo 12 repeticiones hasta el fallo, o sea, más. Esto lo hago ¿cómo? Esto lo hago probando con mi usuario. Y acá se vuelve a repetir la constante del peso levantado. Y eso me va a dar un resultado. Ese resultado que me va a dar ahí es el 100% de la fuerza máxima. Listo. Continuamos. Este cuadro que observan aquí a continuación es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque este cuadro me va a permitir a mí poder saber cuántas series, cuántas repeticiones, a qué velocidad de ejecución lo voy a hacer, cuántas veces a la semana lo voy a hacer y cuántos ejercicios voy a hacer, pero dependiendo de la fase en la que se encuentra mi usuario. Entonces, hablamos de una fase de adaptación. La fase de adaptación es la fase inicial, por decir, la fase principiante, la cual necesito para adaptar a mi usuario al ejercicio, a la actividad física, y yo voy a iniciar, si mi usuario jamás había realizado actividad física, mi usuario inicia con un 30%.
Si mi usuario ya se mantenía, pero se mantenía 2, 3 semanas, yo inicio del 40 al 50% en fase de adaptación, para yo observarlo, para hacerle seguimiento, para poderlo progresar más adelante, que de eso se trata la progresión en los parámetros de la prescripción del ejercicio. Entonces, yo tengo un usuario, entonces ya yo miro, me quedo aquí en la fase de adaptación anatómica, entonces aquí me dice que la fase de adaptación anatómica me pueden hacer entre 9 hasta 15 ejercicios en esta fase. Entonces, excelente, porque ya esto me está indicando a mí que yo debo plantear o 9 o 12 o 15 o 13 o 14 ejercicios para esta fase. Que el número de repeticiones por cada serie va de 12 a 15. Esa es la razón principal por la que instructores, evaluadores y demás en gimnasios y centros de acondicionamiento físico dicen, me vas a hacer 3 series de 12 repeticiones, me vas a hacer 2 series de 10 repeticiones. Si lo hacemos con lógica, con ciencia, con un autor específico, listo, yo tengo una razón por la cual voy a fundamentar lo que yo estoy haciendo. Mi usuario se encuentra con un 40% en una fase de adaptación, entonces yo le voy a decir, usted me va a realizar 2 series de 12 repeticiones con tanta carga y la velocidad de ejecución me la va a hacer de lento a moderado. Y las veces de la semana que pueda hacer este ejercicio es de 2 a 3 veces. Así sucesivamente, entonces observamos fuerza máxima que va del 85 al 100%, podemos mirar que en la fuerza máxima los ejercicios son de 3 a 5, el número de repeticiones es menor, las series por ejercicios es mayor y obviamente tengo un intervalo de descansos por serie, tengo una velocidad de ejecución lento y lo puedo hacer de 2 a 3 veces a la semana. En potencia igual, pero la potencia, la velocidad es dinámica y rápida y es menos ejercicios. La hipertrofia, si ven acá, son más series por ejercicio y menos repeticiones. Y lo hago lento, de lento a moderado. Igual me resulta con ejercicios de fuerza-resistencia. Entonces yo con este cuadro yo debo estar familiarizada totalmente. Listo. Cuando ya yo realizo la fórmula, ya yo encuentro por cada ejercicio el 100%, yo me encuentro con esta imagen. Es más fácil para la hora de prescribir el ejercicio. Yo tengo el ejercicio, coloco el 100% que me dio de acuerdo a la fórmula que utilicé, sea la de Whisky o la de Vladi, y necesito hallar el 90, el 80, el 70, el 60, el 50, el 40, hasta el 30%. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer con una regla de 3. Si el 100% son 8 placas, ¿cuánto sería el 30%? O lo puedo hacer 8 placas por 0.3, que sería el 30%, y este será el resultado. Igual para la siguiente, 8 placas por 0.4 y sería el 40%. Así sucesivamente hallaría los demás. ¿Para qué hallo esto a nivel general? Porque si mi usuario va a trabajar al 30%, yo nada más me quedo acá. En este ejercicio me va a levantar 2 placas, que equivale a 20 kilogramos, cada una 10 y 10. En este ejercicio me va a levantar 13 libras, de acuerdo a su periodización de la fuerza. En este ejercicio me va a levantar 57 libras, en este 3 placas y así sucesivamente. Yo no necesito los demás, voy a trabajar nada más el 30%, su intensidad de trabajo. Y a la hora de yo darle una sesión de entrenamiento, entonces se puede colocar de esta manera. Los ejercicios, la representación gráfica del ejercicio, y aquí entonces yo voy a decir cuántas series, cuántas repeticiones y cuánta carga. Entonces, esto es la periodización de la fuerza. Es excelente, es muy importante hacerlo. Es mejor hacerlo así que hacerlo al ojo. La verdad que nosotros buscamos que nuestro usuario esté satisfecho, que no se fatigue, que se adapte al ejercicio, pero que además se mantenga y se mantenga activo y se mantenga saludable. De nada me sirve a mí complacer a un usuario que no tiene ni idea, que desconoce de estos parámetros, y lo que voy a ocasionarle es un efecto adverso a la salud de él y una consecuencia a la salud. ¿Y quién es responsable? La persona que lo evalúa, la persona que lo entrena, la persona que lo sigue. Entonces es muy importante hacer esto.
¿Qué pasa con la periodización de la fuerza a ejercicios que no tienen carga? En el caso de la plancha, en el caso de abdominales, en el caso de sentadillas sin peso, isométricas, pasa que yo como le periodizo la fuerza, entonces yo le digo en el caso de la plancha, en el caso de la plancha lo hago directo y lo hago es con tiempo. ¿Cuánto me va a durar usted en esa posición sin utilizar musculatura accesoria, sin cambiar su higiene postural, sin alterarla? ¿Y cuánto me dura en esa posición? Entonces, el 100% sería el tiempo que duró esa persona en esa posición de la mejor manera posible. Entonces, ese tiempo sería, por ejemplo, 60 segundos. Bueno, el 100% son 60 segundos, pero el 30% serían 60 segundos por 0.3 y así sucesivamente. En el caso de los abdominales, ¿cuántas repeticiones o cuántos abdominales me realiza esa persona? Entonces, hasta el límite, sin utilizar, sin compensar, sin cambiar, sin modificar su higiene postural. Entonces, me hizo 10 repeticiones, listo. 10 repeticiones es el 100% de su fuerza. Por lo tanto, al 30 o al 40, ¿cuánto es? Igual con la sentadilla isométrica lo hago con tiempo. Si hago una sentadilla libre sin peso, realizo es cuántas repeticiones y lo hago libre. Entonces,